Antes del comienzo, no existía el tiempo, tampoco el espacio, ni la materia, ni la energía. Solo un estado que la física describe como una singularidad, un punto donde las leyes conocidas dejan de tener sentido. Esa singularidad no era una bola de fuego en el vacío. No había vacío. No había afuera. El espacio y el tiempo mismos aún no habían nacido. Era todo el universo comprimido en un punto sin dimensiones, donde la temperatura y la densidad eran infinitas. Y entonces, algo cambió. Un instante imperceptible, más pequeño que una fracción del tiempo más diminuto posible, dio paso a la existencia. Los físicos llaman a ese instante el Big Bang. Pero no fue una explosión que estalló dentro del espacio, sino una expansión del espacio mismo. No hubo ruido ni fuego. El universo no explotó en algo, sino que todo se expandió desde algo. Durante los primeros 10 a la menos 43 segundos, la llamada era de Planck. La gravedad cuántica dominaba la realidad. En ese reino extremo, las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nuclear fuerte y débil, eran una sola. Ninguna teoría humana puede describir con precisión ese momento. Tal vez el universo anterior colapsó sobre sí mismo, o tal vez fue una fluctuación cuántica del vacío. No lo sabemos. Pero de esa incertidumbre nació todo. En los siguientes instantes iniciales, la energía se desplegó en todas direcciones. El espacio se estiró, y con él, la distancia entre cada punto del universo. Ocurrió algo extraordinario, una fase de inflación cósmica. En menos de una trillonésima de segundo, el tamaño del universo se multiplicó de forma inimaginable, expandiéndose más rápido que la luz. La inflación no violó las leyes de la física, porque no fue la materia la que se movió, sino el propio tejido del espacio el que creció. Pequeñas fluctuaciones cuánticas, variaciones minúsculas en la densidad, fueron estiradas a escalas cósmicas. Esas ondulaciones se convirtieron en las semillas de las galaxias, las estrellas y los mundos que existirían miles de millones de años después. Cuando la inflación terminó, la energía que impulsaba la expansión se transformó en partículas. Nació una sopa densa y ardiente de materia y radiación. El universo era ahora un océano de fotones, quarks, gluones y electrones, colisionando sin cesar. La temperatura superaba los 1000 billones de grados. En ese entorno extremo, la materia y la antimateria se creaban y destruían constantemente. Y aunque en teoría deberían haberse aniquilado por completo, quedó un leve exceso de materia sobre antimateria. Ese pequeño desequilibrio, una parte entre 1000 millones, es lo que permitió que existiera algo en lugar de nada. Sin esa asimetría, el universo sería solo radiación. A medida que el cosmos se expandía, comenzó a enfriarse. En los primeros microsegundos, los quarks se combinaron formando protones y neutrones. Fue el comienzo de la materia estable. Un segundo después del Big Bang, ya existía un mar de partículas, protones, neutrones, electrones, neutrinos y fotones. El universo tenía apenas un segundo de edad, pero ya contenía los ingredientes básicos de todo lo que sería. 3 minutos después, la temperatura descendió a unos 1000 millones de grados. Fue suficiente para que los protones y neutrones se unieran, dando origen a los primeros núcleos de hidrógeno, helio y trazas de litio. A este proceso lo llamamos nucleosíntesis primordial. El universo, aún incandescente, era una mezcla de luz y partículas. La radiación y la materia estaban tan entrelazadas que los fotones rebotaban sin cesar, incapaces de viajar libremente. El cosmos era opaco, un resplandor sin forma.
Durante los siguientes 380.000 años, la expansión continuó enfriando todo, hasta que finalmente los electrones pudieron unirse a los núcleos para formar los primeros átomos estables. Ese momento se conoce como recombinación. Y entonces ocurrió algo trascendental. La luz se liberó. Los fotones pudieron viajar por primera vez sin obstáculos. Esa luz aún existe hoy, y la detectamos como la radiación cósmica de fondo, un tenue resplandor que llena todo el universo, el eco térmico del Big Bang. Durante cientos de millones de años, el universo fue un océano oscuro. Los átomos de hidrógeno y helio flotaban en una vasta neblina, sin fuentes de luz nuevas. Pero poco a poco, las regiones ligeramente más densas comenzaron a atraer más materia. La gravedad, silenciosa y paciente, empezó su obra. Las nubes de gas colapsaron sobre sí mismas, hasta que la presión y la temperatura en su interior fueron tan altas que se encendió el fuego nuclear. Habían nacido las primeras estrellas. Eran gigantes, breves y violentas. En su interior se forjaron los elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Elementos que, más tarde, formarían planetas, océanos y vida. Al morir, estas estrellas explotaban en supernovas, liberando sus entrañas al espacio. Ese polvo cósmico fertilizó el universo, dando origen a nuevas generaciones de estrellas y sistemas. De esas explosiones nacerían las galaxias, vastas islas de materia unidas por la gravedad. La Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, es una de ellas. Miles de millones de años después del Big Bang, en una pequeña región de una galaxia espiral, una estrella amarilla encendió su fuego: el Sol. A su alrededor, el polvo y el gas sobrantes se agruparon, formando mundos. Entre ellos, uno particularmente afortunado: la Tierra. Aquí, la materia que había nacido en los núcleos de estrellas antiguas se unió en formas cada vez más complejas. Los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se combinaron para crear moléculas que podían replicarse. Así comenzó la vida. Con el tiempo surgieron seres capaces de pensar, de observar el cielo y preguntarse por su origen. Seres que, miles de millones de años después del Big Bang, comprenderían que su existencia es el resultado de procesos físicos y químicos que comenzaron en aquel instante primordial. El universo, a través de nosotros, se hizo consciente de sí mismo. Cuando observamos el cielo nocturno, vemos el pasado. La luz de las estrellas que llega a nuestros ojos ha viajado miles, millones o incluso miles de millones de años. Mirar una galaxia distante es mirar cómo era el universo cuando era joven. Nuestros telescopios más poderosos, como el James Webb, pueden ver tan lejos que capturan la luz de las primeras galaxias nacidas tras el amanecer cósmico. Cada rayo de luz que nos alcanza es un mensajero del pasado, un fragmento de historia viajando por el espacio-tiempo. Y al estudiar esa luz, los científicos reconstruyen la evolución del cosmos. Cómo se formaron las galaxias, cómo crecen los agujeros negros, cómo se distribuye la materia oscura que los une. Todo lo que vemos en el cielo es un eco del Big Bang. Nada es eterno, ni siquiera el universo. Hoy sabemos que la expansión del cosmos no se detiene, se acelera. Una fuerza misteriosa, llamada energía oscura, empuja las galaxias unas de otras a una velocidad cada vez mayor. Si este proceso continúa, llegará un futuro en el que todas las galaxias, excepto las más cercanas, desaparecerán del horizonte observable. El cielo se volverá oscuro. Miles de millones de años después, las estrellas agotarán su combustible y morirán. Los agujeros negros se evaporarán lentamente, y el universo se enfriará hasta un punto cercano al cero absoluto. Será la muerte térmica del cosmos.
un estado de equilibrio en el que ya no ocurrirá nada nuevo. Silencio, otra vez. El mismo silencio del principio. Y sin embargo, quizá el final no sea definitivo. Algunas teorías sugieren que la energía del vacío podría fluctuar una vez más, dando origen a otro universo, otro Big Bang, otro ciclo. Si eso sucede, la historia volverá a comenzar. Somos polvo de estrellas que piensa, materia que, tras miles de millones de años de evolución, ha adquirido la capacidad de contemplar su origen. El universo comenzó como una chispa, una expansión de energía pura. Y de ese fuego surgió todo: el espacio, el tiempo, las galaxias, los planetas y nosotros. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. Cada pensamiento que tienes es una consecuencia de aquel primer instante. El Big Bang no es solo el comienzo del cosmos, es el comienzo de nosotros mismos. Y mientras exista una mente capaz de mirar al cielo y preguntarse por qué hay algo en lugar de nada, el universo seguirá expandiéndose, no solo en el espacio, sino en la conciencia.